Hermanos, estamos en el Nuevo Testamento, estamos viendo cómo Jesús va instruyendo a sus discípulos, a sus apóstoles. Va con sus apóstoles en este momento, ya son 11, ya Judas, hermano, ya no está ahí en el huerto de los olivos. Entonces, hermano, en Getsemaní, meditamos ese primer misterio, vimos ese misterio, hermano, del monte de los olivos, esa oración de Getsemaní, ese intenso sufrimiento de Jesús en el huerto de los olivos. En ese momento del comienzo de su pasión, Jesús nos quiere dejar constancia, hermano, que como hombre Él sufría todo intensamente y que el temor, el dolor y ese horror le causó tanta angustia como pudiera causarle a cualquier ser humano. De ahí esa oración maravillosa que hace al Padre 3 veces y le dice: Padre, si quieres, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Imagínate, hermano, esos gritos, esa tristeza, esa angustia, ese llanto de Jesús que en su humanidad está sufriendo, esa profunda tristeza, esa terrible lucha de Jesús en la oración en el huerto. Él en ese momento estaba viendo todos los muchísimos e inhumanos tormentos a que iba a ser sometido. También Jesús tomó los pecados de todos los seres humanos sobre él. Y en ese momento en que ya estaba a punto de completar la redención, recuerda, hermano, que redención es que Él, hermano, se ofrece y nos compra de la esclavitud, nos libera de la esclavitud del pecado, hermano. Jesús es nuestro redentor, Él es el precio, su sangre preciosa es el precio de nuestra libertad, el vencimiento de todos esos enemigos de la muerte, del pecado, de Satanás, fueron vencidos en la cruz del Calvario. Él está tomando esos pecados de todos los seres humanos, esa ofensa que le habíamos hecho al Padre, esa desobediencia de los primeros seres representados en Adán y Eva, esa desobediencia, el no querer hacer la voluntad del Padre, hermano. Eso nos llevó a ese pecado original que es la causa de nuestra concupiscencia, esa debilidad que nos lleva a cometer los pecados capitales. Ya que, hermano, cuando nosotros no tenemos gracia, tenemos esa tendencia a buscarnos a nosotros mismos, buscando los pecados capitales, especialmente con el egoísmo, que nos lleva a idolatrarnos, a idolatrar las criaturas, en lugar de buscar a Dios, nuestra voluntad, nuestra inteligencia. Nos van llevando a nosotros a buscar otros dioses, otros ídolos, buscando las criaturas, hermano, dejando a nuestro Creador. Y todos esos pecados de todos los seres humanos, hermano, de todos los tiempos, ese peso tan grande cae sobre Jesús. Él es el instrumento propiciatorio, hermano, nos va a decir San Pablo. El propiciatorio, hermano, era ese lugar en el arca de la alianza donde caía la sangre. Él es el instrumento de propiciación que va a derramar su sangre preciosa en la cruz del Calvario. Y esos pecados Él los está viendo desde ahorita, de todos los seres humanos van cayendo sobre Él. Y en ese momento en que ya estaba a punto de completar esa redención, la abominación y la culpa de todos los pecados de todos los seres humanos de todos los tiempos, hermano, invadieron el alma de Jesús y la llenaron de una horrible e intensa aversión y repulsión. Y es que nuestro Señor sabía de antemano que muchas almas iban a despreciar toda la entrega, ese esfuerzo de su dolorosa pasión y su muerte, porque se perderían eternamente al no creer en Él y al no amarlo, y eso le producía gran tristeza. Pero recuerda, hermano, que Dios nos ha dado a nosotros, nuestro Padre nos ha dado libre albedrío para que creamos. Él nos da todas las gracias necesarias para que nosotros podamos creer. Nos ha dado su palabra, nos ha dejado la oración, nos dejó una iglesia, nos dejó su palabra, nos dejó su predicación, nos dejó los sacramentos, hermano, que son la principal fuente de gracia. Él siempre sigue enviando esas gracias
necesarias. Y nosotros muchas veces, hermano, no hacemos caso a ese llamado angustioso, de ese Padre maravilloso que sale a buscar a ese hijo que se ha perdido, a esa oveja que se ha perdido, hermano. Y eso es lo que los evangelistas nos han querido decir a través de las predicaciones, esa fe que va naciendo, que va suscitándose al oír la palabra. Al oír esa palabra nos va convirtiendo, nos va quebrantando el corazón, nos va produciendo un arrepentimiento. Y hermano, eso es lo que se pretende cuando se predica la palabra. Y ese conocimiento hacia el cáliz mucho más amargo torturaba su corazón, porque su amor por ellos era infinito, por nosotros, hermano, por los seres humanos. Así que el sufrimiento de Jesús no era solo por él, sino por todos los que se perderían también, hermano, por no escuchar su palabra, por no arrepentirse. Hay tantos hermanos en nuestra iglesia que se van a perder, hermano, están perdiendo. Recuerda, hermano, así como le pasó a ese pueblo de Israel, ese pueblo que ha apostatado de su fe, ese pueblo que no se prepara, no se capacita, que vive en pecado, que vive en herejía, hermano. Una herejía es que la iglesia te propone el credo a ti para que lo creas, hermano, y si tú no crees el credo y no lo cumples, tú te conviertes en un hereje. Tú no puedes ser un católico, hermano, y no creer en un solo Dios. Tú no puedes ser católico y no creer en la resurrección. Tú no puedes ser católico y no aceptar que Jesús va a venir a juzgar a vivos y muertos. Y entonces, hermano, esas personas de todos los tiempos, porque, hermano, existe un cielo, existe un infierno, no se habla ya, hermano, ya no se habla de infierno. Piensa la gente que solo con hacer cosas buenas, aisladamente, oyendo enojado una hora a la iglesia, hermano, apresurado para irse a la playa o a algún lugar a que el cuerpo se divierta. Hermano, no se habla en nuestra iglesia, no se predica con ese poder. Ya no se está hablando, hermano, ya no se habla de la esperanza del cielo. Nuestros fieles, hermano, no piensan que va a haber una vida eterna o una condenación eterna. Su mirada no está puesta en los bienes celestiales. No están escuchando a San Pablo, que nos dice: si verdaderamente han resucitado, busquen las cosas de arriba. No estamos buscando las cosas de arriba, hermano. No meditamos las escrituras, no oramos, no vamos a los sacramentos. No adoramos a Dios por sobre todas las cosas. No lo adoramos en espíritu y verdad. Él se encuentra solo ahí, en la Eucaristía, en esa adoración al Santísimo, en esas capillas de adoración perpetua, hermano. Una que otra viejita por ahí, hermano, leyendo un pasaje de la Biblia o rezando el rosario. Y todo ese pueblo católico, hermano, no se está preparando, no se está capacitando. Y en esta oración de Getsemaní, en ese huerto, ese sufrimiento, ese cáliz de amargura, ese dolor que está pasando Jesús, esa tristeza, esa angustia, es por todas esas almas, hermano, de nuestra iglesia. Y muchas personas, recuerda, hermano, que son más de 5,000 millones que no creen en Jesús todavía y que no les hemos predicado, hermano. Ahí están los chinos, están los hinduistas, están los musulmanes, hermano, que no creen en Jesús. Y recuerda, hermano, que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Jesús fundó una iglesia, hermano, para que nosotros nos salváramos a través de ella. Si no, hermano, ¿para qué crees que fundó una iglesia, hermano? Porque hay personas que quieren tener solo una relación personal con Jesús, un Jesús de superabundancia, un Jesús de milagros, un Jesús que no los comprometa, un Jesús que no les pide una cruz, un Jesús que no les pide que se nieguen a sí mismos, un Jesús donde no hay compromisos, hermano. Y ante ese panorama desolador de la gran Babilonia, que nos está llevando a nosotros a que apostatemos de nuestra fe, que forniquemos con otros dioses, con otros ídolos modernos, ya no con Baal, ya no con Moloch, ya no con Zeus olímpico, sino que para que nos están preparando, hermano, con ese falso profeta, con esa iglesia apóstata, esa iglesia, con esa masonería eclesiástica que se ha infiltrado en la iglesia. Y por eso María Santísima sale a gritar abundantemente en esas apariciones, hermano, diciendo que nosotros lleguemos a su corazón inmaculado, que ahí va a ser el cenáculo, con ese movimiento sacerdotal mariano, en ese cenáculo
donde se va a celebrar ese nuevo Pentecostés, para que llenos del Espíritu Santo nosotros podamos convertirnos y podamos llevar ese evangelio con señales, milagros y prodigios a todas esas personas, especialmente ahí en Jerusalén, en nuestra casa, en nuestra iglesia, que están sedientas de oír la palabra de Dios, porque muchas personas se van, hermano, porque nosotros no los hemos evangelizado, y muchos de ellos también haraganes, hermano, se les invita a algún retiro, alguna capacitación, y no tienen tiempo, hermano. Y cuando ellos aceptan el mensaje de otras denominaciones, hermano, yo los miro entacuchados ahí cuidando carros en el sol, bajo la lluvia, y con nosotros, hermano, no querían ni siquiera hacer una lectura, no quisieron, allá, hermano, dan el 10% de todo lo que ganan, y muchas veces hasta más. Y aquí con nosotros, hermano, daban la ficha más pequeña, y es porque nos hace falta conversión, hace falta oración. Los obreros son tan pocos, hermano, y la cosecha es tan abundante. Sigamos rezando el rosario, hermano, sigamos meditando las escrituras, meditando esos sufrimientos de Jesús, esos gritos desgarradores de María Santísima, esa espada que atraviesa su corazón por esos dolores, porque los hijos predilectos no le escuchan. Y ahí con María Santísima, con todos los ángeles, con todos los santos, con todos los apóstoles, hermano, ahí postrados ante Jesús en Eucaristía, sigamos alabando, sigamos adorando, sigamos meditando el rosario, meditando las escrituras, meditando el sufrimiento de Jesús por su iglesia, que eres tú, hermano, y soy yo, y todas esas personas bautizadas que han entrado a la iglesia. Que el Señor te bendiga, hermano. Sigue meditando las enseñanzas y predica el evangelio a toda criatura, y enséñale todo lo que Jesús te está enseñando a ti. Que el Señor te bendiga, hermano. Amén, aleluya.